Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes que le dieron otra victoria presidencial a la derecha en el continente. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Es jueves 18 de diciembre. José Antonio Kast se sumó a la lista de presidentes de derecha de todo el continente. A diferencia de sus antecesores en la presidencia de corte conservador, él reivindica la dictadura de Augusto Pinochet y se inserta en una ola antimigrante y mano dura que promueve muchos mandatarios y políticos en la región. Aglutinó a otras facciones políticas, evitó entrar en debates de libertades personales como derechos reproductivos o de los LGTBI y fue aún así la votación más alta de las presidenciales chilenas desde que volvió la democracia. Hoy hablamos de cómo ganó Kast con Andrea Aguilar. Ella es periodista colombiana, radicada en Chile hace 8 años, es presentadora de la Televisión Nacional de Chile y del programa de análisis internacional Frontera Global. Un gusto tenerte por acá, Andrea. Tatiana, muchas gracias a ti por la invitación. Feliz de estar contigo. Sabemos que viene rondando la política chilena desde hacía 3 elecciones presidenciales, pero para quienes se enteraron el domingo de su existencia, ¿puedes contarnos quién es él? Para José Antonio Kast, esa tercera fue la vencida, porque ya se había enfrentado en 2 elecciones anteriores y las había perdido, pero ha ido como evolucionando en torno a su figura política. Y creo que, digamos, cuando se presentó en 2017, con suerte sí estaba conformando un partido. En 2021 ya tenía un partido consolidado con curules en el Congreso y ahora tiene un partido que es mayoritario en el Congreso y que tiene muy buenas probabilidades de ayudarle a gobernar los años que le quedan y que van a partir del 11 de marzo. Pero es un hombre que lleva toda su vida en política, que es hijo de gente de alemanes que llegaron acá y que efectivamente pertenecía a su papá al partido nazi en Alemania y llegó huyendo como muchos nazis que llegaron huyendo de Alemania hacia el Cono Sur. De ahí viene él. Es un hombre, bueno, muy católico, muy conservador, tiene 9 hijos, ha tenido una cantidad de polémicas sobre los derechos de las mujeres, los derechos de la comunidad LGBT. Ese es un poco el perfil de él. Ya, entonces, ¿qué hizo o qué sucedió para que ahora sí ganara? ¿Se vendió más moderado o encontró una molestia con el oficialismo? ¿Cuáles fueron las claves de la elección? Mira, yo creo que hay varias claves. Uno es que él supo capitalizar una inconformidad que tenían los chilenos muy profunda, que era el tema de la migración y el tema de la seguridad. Acá, bueno, han ido llegando masivamente, por ejemplo, migrantes venezolanos, aunque también hay colombianos, hay peruanos, haitianos, pero acá para el chileno la llegada masiva en los últimos 5 o 6 años de venezolanos ha sido muy conflictiva. Se ha relacionado mucho con el tema de la criminalidad, del aumento de la violencia, de temas de crímenes que aquí no se cometían. Entonces creo que él capitalizó muy bien eso de ese discurso, bueno, antimigrante y también eso de, bueno, los migrantes nos vienen a quitar lo que tenemos, nuestra seguridad, nuestra vida como la conocemos, los migrantes nos integran a nuestras costumbres, porque es verdad que el migrante chileno, que el migrante venezolano, como ellos le dicen, es caribeño, ¿no? Para ellos, nosotros colombianos o venezolanos somos caribeños. Y él capitalizó esa inconformidad sumado al tema de seguridad. Y tú decías algo importante, es que él se mostró como más moderado. En las 2 elecciones anteriores, él tocó temas que son muy sensibles para los chilenos y en general para la gente joven y progresista del país, que no es poca, pese a que esta fue la peor elección de la izquierda, no es poca. El tema, por ejemplo, de que él estuviera en contra del aborto, incluso en las 3 causales, o estuviera en contra de la píldora anticonceptiva o del día después, o estuviera en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, eso eran temas que realmente le hacían mucho ruido a una sociedad que ya tiene como superados esos temas. Entonces creo que él entendió muy bien y cada vez que lo trataban de meter a esos terrenos, él decía, esa no es la preocupación que tienen ahora los chilenos. Pero él lo ha cambiado, él sigue pensando lo mismo, a él no le gusta la comunidad LGBT, pero en esta campaña estuvo mucho más controlado y no permitió que lo arrastraran al terreno de lo valórico, sino que se enfocó en lo que el chileno quería oír. Fuera los migrantes, va a haber más seguridad, vamos a ponerle control a las fronteras, y ese fue el discurso que le vendió incluso a la gente que era de una derecha más moderada. Esta moderación le ayudó a llegar a otro tipo de población que se vio tentada a votar por él por encima de otras opciones de derecha o por encima de otras opciones como la de la candidata del oficialismo. Mira, yo creo que sí, yo creo que
más que la gente que votó por él, es que al chileno siento yo que le dio mucho miedo el que hubiese una candidata comunista. Pero creo que ese miedo también parte como del estigma que tiene la palabra comunista. Entonces, como que la gente se dejó comprar por ese tema de no, Janet Jara es comunista, pese a que ella tenía una buena gestión como ministra, tenía mucho más que mostrar en el terreno político que Kast. Y creo que eso fue lo que empezó a aglutinar como a la gente, decir, no, yo prefiero votar nulo o votar en blanco o votar por Kast. Y por el otro lado, como yo creo que el auge de la derecha y que a la gente ya no le da miedo decir como si a mí no me gustan los migrantes. No le da miedo como ser impolítico, o sea, como ser políticamente incorrecto. Y sobre todo pudo capitalizar la debilidad de la derecha tradicional que estaba representada en Evelyn Matei, que es una candidata también muy fuerte. Ella era como una derecha mucho más suave, mucho más dialogante. Estaba Axel Kaiser, que era un tipo de ultra, ultra, ultra derecha, en donde Kast parecía casi que un moderado. Okay. Y como estuvo como tan enfocado en el tema de migrantes, seguridad, no temas valóricos, no nada que le moleste como a la gente que puede votar, logró como aglutinar el voto de gente, incluso de gente de bajos recursos, de altos recursos, ganó en muchísimas comunas del país y tuvo la mayor votación que un presidente ha tenido en la historia de Chile. Ok, me llama la atención, digamos, que haya confluido tanto tipo diferente de personas frente a un tema que desde afuera se ve como muy complejo para los chilenos y es la reivindicación de la dictadura que Kast ha defendido. No pasó por ahí la decisión electoral, entonces. No, en lo absoluto, porque la gente acá, claro, acá este país vivió esto hace más de 35 años. Es una herida que yo siento que está muy presente, pero que a la hora en la que tú pones a un chileno a escoger entre, mira, es un tipo que sí es hijo de un nazi, sí apoyó la dictadura, sí votó por el sí y digamos que votó por Pinochet y de hecho toda su campaña, sus actos políticos se hacían al frente de la casa de Pinochet. Y la gente como que obvió eso porque dijo, bueno, él nos puede dar seguridad. Como que en la última recta final de la campaña empezó a ser mucho más crudo con el tema migratorio. Y empezó a decir, no sé, en Chile hay 300.000 indocumentados. Tienen hasta el 11 de marzo para irse por las buenas o yo los voy a echar por las malas. Y eso como que causó, de hecho, como un caos en la frontera con Perú, porque la gente de verdad empezó a irse, venezolanos, colombianos, haitianos, peruanos, por temor a que ese tipo los vaya a echar apenas asuma el poder, quién sabe en qué condiciones. Yo no quiero generalizar, yo la verdad que llevo acá 8 años casi viviendo en este país y he sido muy, muy feliz y muy bienvenida y todo, pero el chileno de a pie tiene una xenofobia muy marcada y tiene muy, digamos, muy, muy metido que el migrante viene a quitarle algo que él tiene. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, yo como periodista en Televisión Nacional, muchas veces los primeros años, y todavía hay gente que puede comentar eso, como que hace una colombiana ocupando el puesto de un chileno. O sea, es que no hay periodistas chilenos en este país. Entonces creo que fueron como ese tipo de cosas que le ayudaron a catapultar esa candidatura y a consolidar la presidencia en esta vez. ¿Qué tan fácil puede hacer eso de sacar a 300.000 migrantes en 3 meses? ¿Qué tan posible sea que pueda llegar a cumplir sus promesas? Sé que tiene un plan de gobierno de 100 días, de 100 primeros días, que siempre es como el impacto de cualquier presidente que llegue al poder. Mira, es muy poco probable que él logre esas cifras. O sea, creo que son cifras muy para el meeting de campaña, tal cual como pasaba en Estados Unidos, que vamos a echar 10 millones de migrantes indocumentados. No los puedes echar porque dependes de los países que los reciben. Chile en estos momentos no tiene una relación fluida políticamente con Nicolás Maduro, no la tuvo durante el gobierno de Boric, que es un gobierno de izquierda, mucho menos la va a tener con Kast. Y lo otro es un tema que él dice, vamos a recortar, un poco como la motosierra de Milei en Argentina, dice vamos a recortar los gastos, 6.000 millones de dólares, él no tiene cómo recortar los gastos, sino es echándole mano a las pensiones, a la educación, a un montón, a la salud, que son un montón de cosas que acá el chileno valora mucho. Andrea, muchísimas gracias por tus luces, por pasar por acá y por darnos este panorama. Obvio, yo feliz, cuando quieran. Un abrazo grande desde Chile. Y arranca el día con esta movida. El Consejo Nacional Electoral adjudicó un contrato por 384.000 millones de pesos a Link-TIC para la inscripción y acreditación de los testigos electorales de las votaciones de 2026. Como reveló La Silla Vacía en una investigación, este millonario contrato tiene sobrecostos y las condiciones fueron hechas para favorecer a esta empresa. Aunque otras empresas alertaron el favorecimiento, el Consejo Electoral las ignoró. La inscripción y acreditación de testigos electorales en 2022, cuando estaba a manos de la registraduría, costó solo 9.000 millones. O sea, el Consejo Electoral va a pagar 40 veces más por este servicio el próximo año.
La investigación ya está al aire en lasillavacía.com y puede encontrar todas las movidas de poder en nuestra página, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tobar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.